Saludos cinéfilos y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre dos directores muy importantes del siglo XX en el cine mudo. El primero es Charlie Chaplin y el segundo es Buster Keaton. Charles Spencer Chaplin nació en Londres, Inglaterra, el 16 de abril de 1889 y murió en Suiza el 25 de diciembre de 1977. Fue un actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor británico. Por otro lado, Joseph Frank Buster Keaton nació en Kansas el 4 de octubre de 1895 y murió el 1 de febrero de 1966. Fue un actor, guionista y director estadounidense de cine mudo cómico. A nivel de contexto podemos decir que Keaton se situó en la Guerra de Secesión o Guerra Civil estadounidense. Esta se llevó a cabo en el 1861 hasta 1865. Los dos bandos enfrentados fueron las fuerzas de los estados del norte contra los recién formados Estados Confederados de América, confederados por 11 estados del sur que proclamaron su independencia. Debido a que Keaton vivió mientras la Guerra de Secesión, varias de sus películas fueron fuertemente influenciadas por esta misma. Resaltó varios de los sucesos importantes en Estados Unidos, como por ejemplo las guerras Tonga. Estas guerras fueron una serie de conflictos violentos que comenzaron en la década de 1880 entre facciones chinas, rivales de Tong, centradas en los lugares de Chinatown de varias ciudades americanas, en particular en San Francisco. Tales guerras las mostró en películas como El hombre de la cámara, en 1929. Chaplin, por el otro lado, se dejó influenciar más por la crisis de los 30 en Estados Unidos. La Gran Depresión de 1929 tuvo un efecto devastador en todo el mundo. En Estados Unidos, la industrialización masiva que causaba que cada vez se necesitaran menos trabajadores, más la crisis económica, causaban un desempleo catastrófico. Desde esta época, la paranoia y la pobreza reinaban en las calles de Estados Unidos. También desde ese entonces se dio a conocer términos como en la búsqueda de la felicidad y el sueño americano, donde la gente hacía lo que fuera para conseguir dinero y para triunfar. Esto causó un incremento en el crimen y en la violencia en todo el país. Chaplin también se dejó influenciar por temáticas como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero específicamente se concentró en Adolf Hitler. La persecución de los judíos y las políticas antisemitas del régimen nazi fue uno de los temas más tratados por Charlie Chaplin. Durante esta época, las políticas de aislamiento de Estados Unidos lo dejaban por fuera de todo lo que tenía que ver con Europa. Mientras tanto, la tensión aumentaba en los poderes europeos. Dictadores como Mussolini y Stalin tenían políticas expansionistas que maltrataban la paz de Europa. En primer lugar, vamos a hablar sobre la película El General de Buster Keaton, publicada en 1928. La película está basada en un hecho real sucedido durante la Guerra Civil, la llamada La Gran Persecución en Locomotora. También vamos a hablar sobre los elementos técnicos de la película The Cameraman, dirigida por Edward Sedgwick y Buster Keaton en 1928. Esta película trata de un fotógrafo callejero que se enamora de una mujer llamada Sally y luego llega al estrellato gracias a que filma gran parte de las guerras Tong, guerras que prontamente lo influenciaron en su manera de dirigir el cine. El montaje, según el contenido en ambas películas, se da de manera narrativa, pues obedece al desarrollo del relato. A lo largo de todas las películas se busca llevar una coherencia de la historia, tanto espacial como temporal, pero siempre que esté de acuerdo con lo que se quiere contar. Por ejemplo, el montaje que se lleva a cabo en las persecuciones, pues las tomas van del tren del enemigo al tren de Johnny para mostrar lo que hacen para librar las persecuciones respectivamente. Todo esto lleva una coherencia minuciosamente cuidada. Así pues, la fotografía de las películas de Keaton llevan un carácter muy estético, pues en ellas se pueden apreciar elementos claves como los de la búsqueda del equilibrio. Ejemplo de ello es la disposición de los objetos para lograr una armonía visual, en lo cual interviene mucho la perspectiva y las direcciones. En especial las panorámicas son ricas en todo lo anterior, pues es posible observar diversos aspectos de la imagen con mayor claridad. También, como en las películas de Chaplin, es posible apreciar la utilización de la iluminación en blanco y negro para desarrollar el lenguaje técnico. Como la mayor parte de la película se desarrolla en el día, la iluminación es constante y natural. Los momentos de mayor luz se dan en las películas cuando se hacen acercamientos de las cámaras a los rostros de los protagonistas o los detalles de los objetos. Esto permite que el emisor logre captar mucho mejor las emociones de los personajes y así pues los detalles de los objetos. La ambientación de las películas de Keaton se agrega a la iluminación, la música y las expresiones de los personajes. Generalmente la ambientación se da de mayor manera en situaciones dramáticas o de peligro, más que en las situaciones cómicas, pues estas se dan de una manera instantánea y por su carácter de espontaneidad no necesitan ser ambientadas. Varios autores consideran que Keaton supera a Chaplin debido a que el primero demostró conocer perfectamente el medio en el que se desenvolvía, y así lo demuestran aquellas escenas en las que se observan a Johnny corriendo por la parte superior de la máquina o cuando va por la bicicleta. Así pues, como Chaplin, Keaton procura que lo que se graba sea lo más real y creíble posible,
Esta fidelidad y veracidad en el momento de las escenas fue la que logró que ambos directores se volvieran famosos por la buena calidad de sus películas. Tiempos modernos es una comedia escrita y dirigida por Charlie Chaplin que se estrenó en 1936. En lugar de ser una película cómica típica, es más bien un largometraje que se enfocó en mostrar el aspecto social de esta época. Siendo cine mudo en blanco y negro, y a pesar de que actualmente parece imposible, transmite claramente su mensaje, una crítica al sistema capitalista de esos días. Muestra el trabajo mecanizado, la producción en cadena, los bajos salarios, el estrés, la opresión, el hambre, la pobreza e injusticia social que vive esa sociedad, principalmente la clase baja y más vulnerable de Estados Unidos. Por otro lado, El Gran Dictador es la primera película hablada de Charles Chaplin. En esta ocasión se enfrenta a uno de los temas más dramáticos y preocupantes de la época, el auge de los regímenes totalitarios y la expansión del fascismo en Europa. Chaplin hace uso de varias metáforas visuales. Un ejemplo de esto es la juxtaposición del plano de las ovejas con el plano de los trabajadores entrando a la fábrica. El manejo del espacio y del tiempo en las películas varía a lo largo de su desarrollo. Se pueden ver saltos en el tiempo y cambios de espacio, sin embargo, estas siempre se van a contar de forma cronológica. Los encuadres más significativos de las películas son el plano general, que nos quiere mostrar el paisaje y el ambiente, como por ejemplo las multitudes que esperan el discurso del dictador. Los planos medios se utilizan para mostrar la acción de los personajes. Cuando la máquina le da de comer, la atención recae sobre él y sobre la máquina. Los primeros planos se utilizan para expresar los sentimientos y los pensamientos de los personajes. Chaplin también utiliza ángulos horizontales, que son los más objetivos, ángulos picados, por ejemplo, cuando aparece la chica robando bananos del bote, y también ángulos inclinados, que enfatiza la imagen cuando el coche de policía se cae. La iluminación está utilizada para expresar diferentes cosas. La escena en que la chica está durmiendo en la cama de los grandes almacenes, la luz viene por detrás y hace que resalte la textura de las telas donde está durmiendo. La iluminación hace que exprese mucha suavidad e incluso tranquilidad. Esta suele ser estática y homogénea durante el transcurso de ambas películas. Esto se puede ver en las escenas del gueto o en el palacio del dictador. Al igual que Keaton, Chaplin es muy riguroso con su composición. Este planea que todo se vea muy real al momento de la película. Tiempos modernos está ambientada mediante el uso de música. La música va en acorde siempre con las imágenes y con el ambiente. Por ejemplo, en la fábrica la música está alterada, va como más rápido, dándole la sensación de agobio. También en la escena de la fantasía de La vida feliz con Paulette, la canción es más alegre y más vivaz. Y en El dictador, aunque esta ya no es una película muda, la música no deja de tener el mismo efecto de ambientar. Como por ejemplo, cuando el dictador va a hacer su discurso, la música en el fondo se intensifica, al igual que las multitudes. En cuanto a su papel como personajes, Keaton y Chaplin tienen diferentes maneras de desenvolverse. En el caso de Keaton, provoca la risa desde la seriedad que muestra en su rostro. No parece pretender mostrarse como cómico, sino que más bien hace reír de manera espontánea. Por otro lado, Chaplin es totalmente expresivo, lo que contrasta radicalmente con Buster. Sin embargo, hay una similitud entre ambos, la cual es la expresividad corporal para escribir la acción. La comedia de Buster Keaton se desenvolvía en películas que eran de acción y de violencia, mientras que Charlie Chaplin producía risa mediante situaciones de la vida cotidiana. Con esto queremos concluir que tanto Charlie Chaplin como Buster Keaton son actores del cine mudo muy famosos. Ambos actores también actuaron como directores en sus respectivas películas. Ambos hombres siguieron siendo grandes influencias hacia las generaciones sucesivas de comediantes e intérpretes. Hasta luego, cinéfilos, espero que hayan disfrutado este video.